Entonces, ¿qué sí es el budismo? El budismo es una tradición espiritual que nos ayuda a conocernos, a integrarnos, a establecer emociones positivas y a tratar de alcanzar una visión cabal con respecto a la realidad. Ahora, el budismo, al no ser una filosofía, algo dado por algún dios o algo escrito, nos tenemos que preguntar de dónde viene. El budismo viene directamente de la experiencia de un ser humano, la experiencia de Siddhartha Gautama, el Buda. Y por ello, en este video, te contaremos la historia de Siddhartha Gautama. Siddhartha nació hace casi 2600 años, en lo que ahora es el norte de India. Ahí nació bajo una familia bastante bien acomodada. Era hijo del jefe de un clan, el clan de los Shakyas. Era algo así como un regente y él era algo así como un príncipe, como el heredero de ese clan. Cuando él nació, su padre, Suddhodana, lo llevó con un adivino, con un astrólogo, para que tratara de leer su suerte. Este astrólogo, al ver a Siddhartha, sabía que tenía dos posibles destinos. El primero era convertirse en un gran gobernante, en un gran conquistador, en un gran guerrero. Y el segundo era convertirse en un gran maestro espiritual. Su padre, Suddhodana, ya te imaginarás cuál es el destino que quería para Siddhartha. Quería que se convirtiera en su gran heredero, en el gran conquistador. Por lo tanto, durante los primeros 26 años de su vida, trató de crear todas las condiciones alrededor de la vida de Siddhartha para que no tuviera ninguna incomodidad, para que no tuviera contacto con el sufrimiento, para que no tuviera contacto con el mundo exterior. Algunas versiones de la historia dicen que permaneció encerrado en alguno de sus 3 palacios por esos 26 años. Se dice que tenía 3 palacios para pasar las distintas estaciones del año. Entonces, Siddhartha tenía todas las condiciones para tener una vida sumamente placentera. Se casó a los 16 años con su prima y tuvo un hijo llamado Rahula. A sus 26 años podías pensar que tenía todo lo que alguien podría desear. Tenía sustento, tenía familia, tenía cariño, tenía placeres, tenía 3 palacios. Sin embargo, Siddhartha aún sentía cierta insatisfacción. Y un día le pregunta a su padre si puede salir de su palacio para conocer el clan que él iba a gobernar. Su padre estaba muy renuente a esta idea, pero eventualmente dio permiso a Siddhartha para que saliera. Sin embargo, trató de crear todo un escenario para que Siddhartha simplemente viera personas jóvenes, bellas, saludables, y que todas estas personas estuvieran lanzándole flores, saludando a Siddhartha, viéndose contentas y radiantes. Siddhartha sale de su palacio con su cochero, Chanda se llamaba él, con su auriga. Y mientras iban por este paseo en el pueblo, se le escaparon 3 personitas ahí al padre de Siddhartha, a Suddhodana. Primero, Siddhartha se encontró con una persona anciana de la India de hace 2600 años, toda encorvada, con muchas arrugas, caminando con dificultad, tal vez con un bastón, tal vez con sus ojos llorosos, una persona realmente anciana. Y algunas versiones de la historia dicen que Siddhartha nunca había visto una persona anciana. Entonces le creó un gran impacto y le preguntó a su cochero, a Chanda, Chanda, ¿qué le pasa a este hombre? Y Chanda le respondió, pues es un hombre anciano, señor. Los años han pasado, sus músculos se han debilitado, su piel ha perdido elasticidad, sus huesos están más débiles y es el simple paso del tiempo. Y Siddhartha le preguntó, ¿y eso también me va a pasar a mí? ¿Le va a pasar a mi esposa, a mi hijo, a mi padre? Y Chanda le respondió, sí, señor, nos va a pasar a todos los seres humanos. Todo el tiempo estamos en un proceso natural de envejecimiento. Entonces fue una primer conmoción para Siddhartha. Algunas versiones de la historia cuentan que regresó a su palacio y tuvo después un segundo viaje. Otras versiones cuentan que en el mismo viaje tuvo estas 4 escenas. La segunda fue encontrarse con un hombre enfermo, tal vez en la calle, en el suelo, tal vez retorciéndose de algún dolor, pálido, vomitando.
alguna enfermedad bastante visible. Y, una vez más, Siddhartha se conmocionó mucho y le preguntó a Chanda, Chanda, ¿qué le pasa a este hombre? Y Chanda le respondió, pues es un hombre enfermo, señor. ¿Y qué es eso? Pues es cuando el cuerpo está débil, cuando pierde el equilibrio en la salud, cuando alguna enfermedad, algún patógeno, algo está desequilibrando su cuerpo y pues empieza a tener estos síntomas. Es completamente normal. Y Siddhartha le preguntó, ¿y eso también me puede pasar a mí? ¿Le va a pasar a mi hijo, a mi esposa, a mi padre? Sí, Señor, a todos nos va a pasar algún día. Todos en algún momento enfermamos, no lo podemos evitar. Y fue una segunda conmoción para Siddhartha pensar en que él y su familia estaban también sujetos a la enfermedad. Después tuvo una tercera escena, una tercera visión. Se encontró con un hombre muerto. Y en la India, a los hombres, a las mujeres que mueren, no se les pone en un ataúd y se les cubre, sino que se les da un último paseo por el pueblo, con la cara descubierta. 4 hombres están cargando a una persona en una tablilla y las personas del pueblo pueden decirle un último adiós a esta persona. Entonces Siddhartha vio una peregrinación así, con un hombre muerto, y le preguntó a Chanda, Chanda, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué no se mueve? Y Chanda le dice, pues Señor, ese hombre ha muerto. Ha perdido ya la vitalidad en su ser. Ha perdido la capacidad de estar con nosotros. Ya su cuerpo no respira. Su mente ya no está aquí. Y es un sueño del que ya no va a poder despertar. Y Siddhartha le preguntó a Chanda, ¿y eso también me va a pasar a mí? ¿También te va a pasar a ti? ¿Le pasará a toda mi familia? Y Chanda le respondió, claro que sí, Señor. Todos vamos a morir. Nadie escapa de la muerte. Habiendo encontrado a estas tres personas, Siddhartha estaba bastante conmocionado. Según el Arya Pariyesana Sutta, el diálogo del Buda con sus discípulos donde cuenta esta historia, él se hizo una pregunta. Se preguntó, ¿por qué voy y busco la felicidad en todo aquello que está sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte? ¿Por qué no, en lugar de buscar la felicidad en eso, trato de buscar la felicidad en aquello que vaya más allá de la enfermedad, más allá de la vejez y más allá de la muerte? Tuvo un momento no solo de conmoción, sino también de necesidad, de inspiración, de hacer algo a partir de esto, no de huir de su propia realidad. Y tuvo una cuarta visión. Vio por ahí a un sadhu, a un asceta, a un renunciante del bosque. Todavía en India puedes encontrar personas que han renunciado a todas sus posesiones, a su familia, a su estatus y se embarcan en una búsqueda por la verdad. Y vio Siddhartha a este hombre, tranquilo, atento, y le preguntó a Chanda, Chanda, ¿y ese hombre quién es? Y Chanda le respondió, pues es un sadhu, señor. Es aquel que ha renunciado a la vida mundana, y ha ido en búsqueda de la verdad. Y a Siddhartha eso le inspiró mucho. Supo en ese momento que ese era su destino, que debía salir de su palacio, que debía abandonar todas sus posesiones y a su familia para buscar aquello que lo llevara a él y a otros más allá de la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, una noche, le pide a su padre, le avisa que va a salir, que va a renunciar a su posición, que va a renunciar a ser el heredero del clan de los Shakyas. Y su padre estaba muy molesto, su padre no quería eso para Siddhartha. Entonces, cuentan algunas versiones que envió a varios escoltas, a varios guardias, a las distintas puertas del palacio y a vigilar a Siddhartha de que no se fuera a escapar. Sin embargo, parece, según cuenta la versión mítica de esta historia, que de pronto un sopor, una calidad de sueño cayó en todo el palacio y todas las personas, los guardias, su familia, quedaron dormidos, menos Siddhartha. Y ahí es donde supo que era el momento en donde debía salir y renunciar. Fue y se despidió de su esposa, de su hijo, llamó a Chanda, le pidió que preparara su caballo y juntos salieron del palacio. Se dice que llegó a las orillas de un bosque
Y en ese momento cortó su cabello, cortó su barba, que eran símbolos de estatus, cambió sus ropajes de príncipe por los de un mendicante que estaba ahí, y entonces se adentró en el bosque, se adentró en el misterio para tratar de encontrar aquello que lo llevara más allá de estas tres marcas de la existencia. Así empezó su búsqueda espiritual y primero tuvo una época de aprendizaje. Tuvo dos maestros importantes que le enseñaron distintas técnicas de meditación. Técnicas que lo llevaban a estados de concentración muy profunda, en donde había ya una experiencia de ausencia de sensaciones. Sin embargo, notó que aunque era muy placentera esta experiencia, notó que después de su meditación, estas experiencias también eran pasajeras. Aún no había encontrado aquello que estaba buscando. Después tuvo otro maestro que le enseñó a meditar todavía más profundo. Se dice en la esfera de la no percepción. Y en ese momento también se dio cuenta de que aunque se había vuelto muy bueno en estas técnicas, todavía no había alcanzado la iluminación. Así que siguió su camino, renunció también a estos dos maestros, les agradeció y siguió su camino. Después pasó por una etapa de ascetismo, de mortificación del cuerpo, que era una costumbre en los renunciantes de la India de esa época. Llevar prácticas como comer un grano de arroz al día, con la visión de que a partir de que el cuerpo y la carne fueran más y más delgada, la naturaleza en el universo iba a contactar con la naturaleza en su propio ser. Pero se dio cuenta un día mientras estaba meditando a la orilla de un río que esto no le estaba ayudando. Llegó algo de viento que lo tiró, pues él estaba muy débil y ya estaba ahogándose en ese río. Y se dio cuenta de que estaba llevando su esfuerzo a límites en donde su cuerpo ya no iba a aguantar más. Algunas versiones de la historia cuentan que un maestro de laúd iba pasando por ahí con su alumno y que le dijo, mira, si tú aprietas demasiado la cuerda se va a romper. Pero si la aflojas demasiado, la cuerda no va a sonar. Y eso para Siddhartha fue una enseñanza para su propia vida. Él estaba estirando demasiado la cuerda y su cuerpo eventualmente iba a quebrarse. Entonces trató de encontrar un camino medio entre la vida placentera que llevaba anteriormente y la vida de intenso ascetismo que llevó durante esos últimos años. Lo que él necesitaba era un esfuerzo correcto. Y recordó un momento en su infancia en donde estaba en una clase de festival de cosecha y estaba en un estado muy tranquilo, sereno, muy positivo, contemplativo. Y notó que mientras las personas cortaban el pasto y lo que estaban cosechando, había bichitos por ahí que morían en ese acto. Y de pronto tuvo una inmensa compasión hacia esos seres. Y se preguntó, tal vez por ahí va, tal vez necesito contactar con esta sensación de apertura hacia los demás, de contacto, de cariño, y a la vez con un foco relajado, con atención consciente, lo que los budistas llamamos samatha. Entonces, recuperó un poco de fuerzas, volvió a comer, volvió a ingerir alimentos y se sentó debajo de un árbol con la firme determinación de alcanzar la iluminación. Y se dijo a sí mismo, aunque mi cuerpo se haga polvo y mi sangre se seque, yo no me levantaré de este árbol hasta alcanzar el despertar. Y se sentó ahí, algunas versiones dicen 7 días, 7 noches, algunas versiones dicen semanas, incluso meses, hasta que en la luna llena de mayo alcanzó la perfecta percatación con respecto a la realidad. Alcanzó lo que los budistas llamamos la budeidad, la iluminación, el nirvana. Y la próxima sesión te vamos a contar cómo fue que alcanzó este estado y cómo fue más allá de los obstáculos que se le presentaron.